Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús. Nuevamente hoy día nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Pero antes de empezar, como todo cristiano, necesitamos invocar a nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Nos ponemos en presencia del Señor. Padre bendito, Padre de amor, en esta tarde que estamos reunidos en tu nombre, queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, porque el mensaje que tú nos quieres dar, Señor, tiene que llegar a nuestros corazones. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y haz que podamos, Señor, entender lo que tú nos vas a decir esta tarde. Y a ti, Virgen María, también te queremos pedir que intercedas ante nuestro Señor Jesús, para que podamos entender estos misterios de fe que esta tarde vamos a compartir. A ti, Virgen María, nos dirigimos con esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, antes de empezar esta disertación, vamos a hacer un recuento, unos pequeños comentarios acerca de nuestra fe. Para esto es necesario saber que en el año 1905 el Papa Pío X dijo: afirmamos que una gran parte de los que son condenados a los suplicios eternos deben esta irreparable desgracia a la ignorancia de los misterios de la fe, que debemos saber y creer necesariamente para formar parte del número de elegidos. El Papa Pío XI dijo: el catecismo es el secreto de la vida cristiana. Contiene todo lo que Dios quiere que sepamos y hagamos en la vida. Como vemos, hermanos, estamos entrando en este camino de la fe, de conocer principalmente esta profesión de fe como es el credo. La semana pasada el hermano Luis y la hermana Adela ya nos habían comentado acerca de la primera persona, que es el Padre Creador. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo artículo, que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Antes de empezar la disertación también vamos a decir lo siguiente. El primer artículo que ya se dijo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y este artículo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, están íntimamente unidos. Son parte de un todo que al final de la disertación vamos a darnos cuenta por qué esta unión. La confesión de este segundo artículo del credo, referido a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es el fundamento de nuestra redención y salvación. Lo cual se entenderá mejor si consideramos la pérdida de la santidad de Adán y Eva. Adán y Eva, al cometer el pecado original, al desobedecer a Dios Padre,
quebrantando su prohibición, cayeron en este pecado. El sufrimiento y la muerte fueron la consecuencia de ello. Y lo peor de este pecado y pena se transmitió a toda la descendencia. Por eso es que nosotros, hermanos, aún llevamos ese peso de aquel pecado cometido por Adán y Eva. Entonces la humanidad no podía levantarse de aquella caída, ni ser restituido a su antiguo estado, ni por obra humana, ni angélica. El único remedio que quedaba era el infinito poder de Dios, que en la persona de su Hijo se revistiera de la flaqueza de nuestra carne y expiase la malicia infinita del pecado y nos reconciliara con Dios por medio de su sangre. Por ello, Jesucristo el Redentor fue anunciado muchas veces desde el principio del mundo. A Adán, vemos en el Génesis 3, versículo 15. A Abraham, Génesis 22, capítulo 22, del 16 al 18. A Isaac y Jacob, en el Génesis capítulo 28, del 12 al 14. Entonces nuestro Padre Creador no abandonó a la humanidad a su suerte. Al contrario, siempre estuvo en su mente. Es por esto que vio la necesidad de enviar a su único Hijo para salvarnos de ese pecado, para reconciliarnos con nuestro Padre Creador. Hemos preparado con Cecilia esta disertación en base a pequeñas preguntas que van a ser respondidas lo más sencillamente posible para poder entender. Sabemos que este camino de la fe es un camino muy difícil. Tenemos como ejemplo a Moisés, que guió a su pueblo de Israel por el desierto por muchos años, más o menos 40 años. En esa travesía, Moisés y el pueblo vivieron momentos de mucha tristeza, de mucha pena, de mucha desolación, de desesperación, a pesar de que nuestro Padre Creador le daba muchos signos de que Él estaba con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nosotros esta tarde también estamos comparándonos con ese pueblo de Israel, que tenía un camino de fe, que a veces estaba con Dios, a veces lo rechazaba, renegaba contra Él. Y nosotros en nuestra vida diaria también sufrimos lo mismo. Nuestro camino de fe a veces se ensombrece con algunas pruebas que el Señor nos pone. Cada vez que nosotros queremos conocer más a Dios, de repente surge ahí una prueba que hace que perdamos la fe y hasta reneguemos de nuestro Creador. A veces cuando oramos no encontramos la respuesta inmediata a esta oración, a esta petición que le hacemos a nuestro Señor. Pero, como ya se ha dicho, el camino de fe es muy difícil. Es un camino lleno de dificultades, lleno de tentaciones, porque cada vez que nosotros queremos conocer más de Dios, más de Jesús, más de la Santísima Trinidad, o sea, en el Espíritu Santo y la Virgen María, el demonio también pone sus aguijones en nuestro cerebro, en nuestra mente, y no nos deja avanzar. Bien, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, como ya se ha dicho, es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
Es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos, que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa Salvador. Dios salva en hebreo. Jesús es el niño nacido de la Virgen María. En el Catecismo, en el número 452 y en Mateo 1:21 se dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Catecismo 453 y Hechos 4:12 se dice, no hay bajo el cielo otro nombre por el que podamos ser salvados. Y finalmente Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. El Hijo de Dios se hizo hombre, tomando un cuerpo y una alma semejante a los nuestros, en el seno de la bienaventurada Virgen María, su madre, por obra del Espíritu Santo. ¿Quién dio el nombre de Jesús al Hijo de Dios hecho hombre? Fue el mismo Padre Eterno, por medio del arcángel Gabriel, en el momento de la anunciación. Lucas 1:31, y dice, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Cristo? Jesús es su nombre, Cristo es su título, su oficio, que enfatiza que Cristo es Dios. Nos recuerda su íntima relación con el Padre. Nos salva finalmente. Cristo en hebreo significa Mesías, y Mesías significa el ungido. ¿Fue Jesucristo ungido, consagrado con unción corporal? La unción de Cristo no fue corporal, como de los sacerdotes, profetas y reyes, sino fue espiritual y divina, porque la plenitud de la divinidad habita en él substancialmente. El sacerdote, profeta y rey eran escogidos por Dios para una función exclusiva. Así tenemos el sacerdote, como ejemplo, Aarón era el amigo que representaba al pueblo delante de Dios. El profeta, como ejemplo tenemos a Moisés, era el maestro que da a conocer a Dios. El rey, como David, era el guía, el protector, que establecería el reino de Dios. Estas funciones Jesucristo lo cumple a cabalidad. Siendo sacerdote, es quien nos representa, quien representa al pueblo de Dios ante el Padre. Un ejemplo es cuando nosotros en la misa tenemos a nuestro sacerdote delante del Padre que nos representa. El sacerdote que tenemos hoy en la actualidad representa a Jesús y Jesús nos representa ante nuestro Padre. Jesús, siendo profeta, nos ha enseñado cómo debemos vivir para ser hijos de Dios. Y siendo rey, implanta su reino en nuestros corazones. ¿Tuvieron los hombres algún conocimiento de Jesucristo antes de su venida?
Ya lo dijimos al principio, que Dios no abandonó al hombre después del pecado de Adán y Eva. Dios prometió el Redentor a Adán y Eva y a los patriarcas. ¿Qué predecían las profecías acerca del Redentor? Predijeron la tribu, la familia, de la cual había de nacer el Redentor, el tiempo, el lugar, sus milagros y las más pequeñas circunstancias de su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo, su reino espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido? Por haberse cumplido en él todo lo que anunciaban las profecías y todo lo que representaban las figuras del Antiguo Testamento. Es imposible decir que los judíos y musulmanes y nosotros adoramos un solo Dios. ¿Por qué? Porque los católicos no adoran el mismo Dios que los musulmanes. Ellos no creen en la Santísima Trinidad. Y los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, enviado por Dios. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Por el testimonio del Padre cuando dijo: "Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, oídle". Por la atestación del mismo Jesucristo, confirmada con los milagros más estupendos, por la doctrina de los apóstoles y por la tradición de la Iglesia Católica. ¿Por qué la segunda persona se llama Hijo? Porque es engendrado del Padre, por vía del entendimiento desde toda la eternidad, y por esto se llama también Verbo eterno del Padre, Juan 1, del 1 al 18. Siendo también nosotros hijos de Dios, ¿por qué Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre? Porque solo Él es hijo suyo por naturaleza, y nosotros hijos por creación y adopción. ¿Por qué Jesucristo se llama nuestro Señor? Porque además de habernos creado junto con el Padre y el Espíritu Santo, en cuanto es Dios, nos ha redimido en cuanto Dios y hombre también. Llamamos Jesucristo nuestro Señor porque es nuestro dueño, porque nos ha creado y rescatado con su sangre, y Jesucristo es Dios y hombre. Nadie puede decir Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. ¿Cómo viene Jesús al mundo? Como ya sabemos, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Hermanos, tenemos en esta oportunidad que meditar cómo es que Dios Padre y Dios Hijo toman la decisión de usar a la Virgen María, que era una persona especial, una persona que fue preparada por muchos años para que sea madre de Cristo, madre de nuestro Salvador, madre de nuestro Redentor. Pero, ¿qué hubiera pasado si la Virgen María en el momento de la Anunciación no aceptaba esa decisión del Padre? Ahora no podríamos haber sido redimidos,
Entonces María, nuestra madre, es una persona muy importante, de carne y hueso, como nosotros, que aceptó los designios de Dios Padre para que se cumpliera ese designio de Dios de enviar a Jesús al mundo. Como sabemos, Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, porque es Dios, porque procede del Padre y está con el Padre junto al Espíritu Santo. Y la naturaleza humana, porque nació de la Virgen María. Entonces, hermanos, tenemos nosotros a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero lo más importante es que nosotros debemos adentrar en nuestra fe, conociendo cómo es nuestro Señor Padre Creador, cómo es Jesús, cómo es la Virgen María y cómo es el Espíritu Santo, que durante estos tiempos está guiando a la Iglesia de Cristo. Si nosotros queremos ser salvados, tenemos que estar dentro de la Iglesia de Cristo y cumplir sus mandamientos, como dice el Señor. Si no estamos dentro de la Iglesia, y las personas que están dentro de la Iglesia para ser salvadas tienen que ser santos, y nosotros estamos en ese camino. Por eso es que pedimos que nuestro Padre Creador, Jesús, envíen al Espíritu Santo para que podamos entender, conocer a nuestro Señor. Gracias, hermanos. Se dice así el capítulo 2 de San Lucas, en el versículo 8. En el versículo 8. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Queridos hermanos, este anuncio, ya hemos hablado de los ángeles. Un ángel enviado, por definición, ángel es enviado de Dios. Se presenta a los pastores, que eran gente muy sencilla y muy humilde y considerada en el judaísmo de tiempos de Jesús, gente así como medio poco religiosa, por una razón muy sencilla. El pastor no puede dejar a su rebaño. Entonces los pastores no iban a la sinagoga, no iban al templo, no iban a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no podían dejar nunca a su rebaño. ¿Con quién dejaban al rebaño? Posiblemente hacían turnos, pero no dejaban al rebaño, y eso hacía que los consideraran un poco como la gente que no participaba en la vida religiosa de Israel. Queridos hermanos, se les aparece a los pastores el ángel, y hay una claridad, etcétera, y como siempre en estos mensajes divinos se llenan de temor. Queridos hermanos, también nosotros, cuando sentimos los pasos de Dios cerca de nosotros, como que uno dice: ¿qué me está pasando? Y el ángel o los ángeles les dicen a los pastores: no temáis, os traigo una gran alegría que será para todo el pueblo. Entre comillas, entre paréntesis, para todo el mundo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Mesías Señor. Queridos amigos, 3 títulos cristológicos, 3 ventanas
para entrar en el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Redentor, Maestro, luz, camino, verdad, vida, etcétera, etcétera. Desde el primer anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores, ya nos está presentando unos títulos pesados, unos títulos ricos, importantes. Por eso hemos querido venir hoy a la ciudad de David, a Belén, al campo de los pastores, a introducir nada más y nada menos que el creo en Jesucristo. Ya el título, queridos hermanos, nos debería hacer levantar un poco las orejas con atención, porque Jesús es un nombre y Cristo es otro nombre. Y los cristianos los juntaron. ¿Por qué? Porque entendieron que Jesús, el hijo de José, tenido por hijo de José y de María de Nazaret, Jesús de Nazaret, es el Cristo, es decir, el ungido por Dios, el enviado de Dios, y los cristianos juntaron en un solo nombre, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Yo quiero comenzar con ustedes, queridos amigos, y voy a leer hoy el catecismo porque además de que es claro y maravilloso, me parece que no tiene absolutamente pérdida. El catecismo en esta introducción es clarísimo y riquísimo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos en el capítulo 2 y estamos en los números 422 y siguientes del catecismo. A propósito, yo estoy citando el catecismo y lo saco y lo enseño porque me encantaría que como fruto de esta peregrinación ustedes se familiaricen con el catecismo. Ayer me escribió una persona muy simpática y muy linda. Me dijo, oiga padre, con unos ojos así, ¿verdad? Un emoji, con los ojotes así. Padre, ya tengo el catecismo, ya lo conseguí, pero tiene 800 páginas, ¿qué hago? No es para leer, no es una novela. El catecismo es el catecismo, es para leer tranquilamente, reposadamente, consultarlo. Cuando algo no me suena, voy al catecismo, leo, reflexiono, aprendo. Me encantaría que se familiarizaran y se enamoraran ustedes del catecismo de la Iglesia Católica, que es pura luz, como el anuncio del ángel a los pastores. La buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Euvangelos, la buena noticia, el buen envío. Dios ha enviado a su Hijo. Queridos hermanos, deberíamos sumergirnos en esta verdad. Dios. Ya vimos el Dios creador, todopoderoso, el cielo, la tierra. Ya vimos todo ese misterio gigante de luz y de amor. Envía a su propio Hijo para ser nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro Salvador. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Numerosos nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén en tiempos del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne,
porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Queridos hermanos, cada sílaba, cada palabra, cada coma del catecismo es luz, es regalo de Dios, es don, es acercamiento de Dios a los hombres, a nuestra miseria, a nuestro pecado, y nos acerca a Él al cielo, nos acerca a sí mismo. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. Queridos hermanos, ya estuvimos en Banias, estuvimos tratando otros temas, pero ahí Pedro va a decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Y aquí estamos nosotros en nuestra peregrinación de la fe. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio. ¿Para qué? Para que creamos en el Hijo de Dios. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros de hablar de lo que hemos visto y oído, dicen los apóstoles. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Vamos a ver qué dice el apóstol San Juan en su primera carta. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Queridos hermanos, yo quiero insistir en el don de la fe, en el regalo de la fe. Tenemos que pedirlo de rodillas. Yo sé que entre los que nos están escuchando hay gente que tiene mucha fe, estarían dispuestos a dar su vida hoy, en este momento, por Cristo. Gente que a lo mejor tiene sus dudas, gente más alejada, quizá más fría. Somos un poco de todo. Pero este es el testimonio apostólico, este es el testimonio de la iglesia. Nosotros lo vimos, lo tocamos. Y es lo que nos testimonian los apóstoles, y en eso está fundada la fe de la iglesia. El segundo párrafo dice: en el centro de la catequesis está Cristo. ¿Qué es la catequesis? La catequesis es la transmisión de la fe. No se trata de explicaciones ni de clases, transmisión de la fe en una persona viva. Quiero hacerles una confidencia, si me permiten, muy personal. Yo nací en una familia católica, creyente y practicante. Ya les he hablado mucho de mis padres. En mi ciudad, Puebla, en la zona antigua, hay una iglesia en cada calle. Nosotros íbamos a misa todos los días. Yo por lo menos siempre fui a misa todos los días. Era más difícil no ir que ir. Y crecí en una familia católica, pero tengo que admitir una cosa. Cuando me fui al seminario me di cuenta de una cosa, porque allí nos decían mucho hacer las cosas por amor a Cristo, conocer a Cristo, tener intimidad con Cristo, etcétera, etcétera.
Y eso al inicio a mí me sonó un poco cursi, por amor a Cristo. Uy. ¿Por qué? Porque mi cristianismo original, familiar, llamémoslo así, estaba un poco centrado o demasiado centrado en la moral, comportarse de un cierto modo, actuar de un cierto modo, vivir dentro de unas reglas adecuadas a un creyente, a un buen católico. Y eso está muy bien. Pero el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es una persona. Y la catequesis es transmitir el amor a la persona. Queridos hermanos, si los padres de familia, por ejemplo, mandan a sus hijos a que aprendan el catecismo, pero no les transmiten el amor a la persona de Cristo, ese catecismo no tiene cimientos, se va a desmoronar antes o después. A la primera riada, ese catecismo se desmorona. Dice así este párrafo, y quiero que lo escuchen bien los padres de familia, los que tienen obligación de educar a hijos, los catequistas, los sacerdotes y religiosos y religiosas que transmitimos la fe. En el centro de la catequesis encontramos especialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que has sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. En fin, el fin de la catequesis, conducir a la comunión con Cristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz de Cristo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Qué hermoso cuando la Iglesia nos enseña que el que bautiza es Cristo, el que predica es Cristo, la palabra que se lee en la misa es la palabra de Dios, de Cristo. Cuando se casan dos, es Cristo que preside el matrimonio. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Eso lo dijo Jesús con mucha humildad. Estoy diciendo lo que me enseñó mi Padre y nosotros debemos tratar de repetir con nuestra vida y con nuestra palabra lo que hemos aprendido de Jesucristo. Queridos padres de familia, queridos hermanos sacerdotes, los que tenemos por vocación predicar, dar ejemplo, transmitir valores, con nuestra vida y con nuestra palabra, la persona de Cristo, que Cristo vive, que Cristo es real. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Tengo que hacerles una segunda confidencia. Hoy estoy dando muchas confidencias. Uno de los momentos más personales de mi encuentro con Cristo fue la muerte de mi papá. Y no tanto por su muerte, porque la muerte es horrible y es dolorosa siempre y es inesperada, murió casi repentinamente. Ahora les digo por qué. Cuando estaba muriendo y estábamos en el hospital todos,
pues ya empezó a sonar ahí la alarmita de que se le estaba parando el corazón, ya habían hecho un intento de revivirlo, etcétera. Llegaron los enfermeros, el doctor, todo mundo, intentaron hacerle cosas y mi mamá, con toda la paz del mundo, le dijo, ya déjenlo. Si ya es su hora, estaba ya declarada muerte cerebral, ya déjenlo. Ya le llegó su hora. Y después que murió, una hora después, yo ya estaba pensando ser sacerdote, me acuerdo muy bien, ya me andaba vistiendo hasta como seminarista. Recuerdo que salí a la calle, vi el cielo y me acordé de San Francisco de Asís. Dije, ahora sí puedo decir el Padre Nuestro. Y dije, yo que voy a ser sacerdote, ahora sí puedo decir el Padre Nuestro. Porque mi papá está en el cielo, Dios mi Padre está en el cielo, y así me van a acompañar los dos a donde quiera que yo vaya. Tuve que ver la muerte de mi padre y la reacción de mi madre y de mis hermanos para entender la belleza y la conexión que hay entre la vida y la muerte, entre la tierra y el cielo y nuestra vida y la vida de Dios. Termino esta introducción. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esa fe. Queridos hermanos, porque conocer la fe y conocer a Cristo es tener siempre más apetito, más deseo, es querer más. Si las cosas banales, materiales y mundanas queremos siempre más, imagínense la probadita del cielo que es conocer por la fe a Jesucristo. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos, y ahora nos dicen el esquema, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús, los títulos. Cristo, Hijo de Dios, Señor, Mesías. Segundo, el símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo. Y aquí me da mucha pena que vamos a dedicar solo un día a los misterios de Cristo. Empezando por la encarnación, a lo que sí vamos a dedicar 2 días, la encarnación y el nacimiento de Jesús. Y luego la Pascua. Y por último, los misterios de su glorificación. Queridos hermanos, vamos a comenzar con el primer título. Es el dulce nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús. Desde que fue anunciado a María y a José el nacimiento de Cristo, el ángel les dijo, y le pondrán por nombre Jesús, que significa Salvador. Queridos amigos, los nombres de la Biblia, como ya hemos venido diciendo, tienen todos un significado profundísimo. Cada nombre significa algo y a veces el nombre se identifica con la misión o con la vocación. Pues el nombre de Jesús también, Salvador. Pero resulta que Salvador es solamente Dios, el que viene a librarnos de los pecados y del pecado original escalofriante que veíamos ayer en Sodoma y Gomorra, y la estatua de sal y la expulsión del paraíso. Ese pecado con el que nacemos, ese estado de pecado original que pesaba sobre la humanidad, así como una nube, como una depresión, que no les dejaba ver el horizonte con gozo, con alegría, con paz. Pues viene Jesús, el Salvador, el que salva. Dios salva. Sería
el significado literal de la palabra Jesús en hebreo. Dios salva. Decía que solamente Dios puede perdonar los pecados y por eso Jesús al paralítico le dirá: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los escribas se quedaron horrorizados, pero ¿cómo si solo Dios puede perdonar los pecados? Y les dice Jesús: espérense, que ahora se lo voy a demostrar. ¿Qué es más fácil decir? Más fácil: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, es decir, es el Dios que salva, le dijo al paralítico: levántate y vete a tu casa, llévate tu camilla. Y el paralítico se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa. No hay otro nombre, dicen los apóstoles, no hay otro nombre en que seamos salvados. En la humanidad de Jesús, Dios estaba reconciliando al mundo consigo. Queridos amigos, ya nos acostumbramos a que cuando nos acercamos a la comunión en la misa, decimos 3 veces, y creo que no nos ha entrado el clavo en la cabeza: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Primer pecado, el pecado original. Y segundo, todos los pecados que vienen detrás. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado que nos trae la reconciliación con Dios. Y después de glorificación, dice Jesús: todo lo que me pidáis o pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo concederá. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es salvación. Dios salva. Por eso, queridos amigos, todas las oraciones litúrgicas de la Iglesia terminan del mismo modo: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo tu Hijo, por el nombre santísimo que nos salva, Jesús. El segundo título es Cristo. Queridos amigos, ya vimos en su momento que el judaísmo llamaba a Dios Yahvé. Yahvé es el nombre que Dios reveló a Moisés delante de la zarza ardiendo, y los judíos no se atrevían ni a pronunciar ese nombre. En vez de Yahvé decían Adonai. Solo un día al año el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén. Una sola vez al año. Cuando la Biblia hebrea se tradujo al griego, que es la famosa Biblia de los 70, aquí tendríamos que hacer toda una historia de la Sagrada Escritura que no pudimos hacer. Cuando tradujeron al griego, tradujeron Yahvé por Kyrios. Lo tradujeron Yahvé por Kyrios. Señor. Yahvé por Kyrios, Señor. Y por eso nosotros llamamos a Jesús el Señor. Y en su vida mucha gente se acerca a Jesús a pedirle favores y le dice: Señor, por favor, la sirofenicia, la mujer sirofenicia, mi hija se está muriendo, mira que está mal. Señor, por favor. Y cuando Jesús hace eventos extraordinarios en el lago, Pedro le va a decir: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Ese temor reverencial a la presencia de Dios, y le dicen Señor. Pero encontramos que
si bien en el Antiguo Testamento se habla del Señor, el Señor, el Señor, el Nuevo Testamento lo recoge y a Jesús le van a decir Señor, repito, Kyrios, Kyrios en griego, y por eso decimos o decíamos en la misa, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Christe eleison, Cristo ten piedad, Kyrie eleison, Señor ten piedad, Señor. Este Señor, repito, del Antiguo Testamento, de la traducción Yahvé al griego, la gente lo va a estar usando con Jesús, pero llega un momento clave en que se convierte una confesión de la divinidad de Jesús. Y es cuando Tomás le va a decir a Jesús, y recuerden el momento, el día de la resurrección, los apóstoles terrorizados contra los judíos, encerrados en el cenáculo, el domingo de la resurrección en la noche aparece Jesús en medio de ellos y le dice la paz sea con vosotros. Y Tomás no estaba ahí. Cuando llega Tomás le dicen, ya vino el Señor, está vivo, ya lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él. Y dice Tomás, no. Si no meto mi dedo en el agujero de su clavo y no meto mi mano en su costado, no creeré. Bendito Tomás, porque nos abría a nosotros la puerta y los signos de la fe. Se presenta Jesús a los 8 días. La paz sea con vosotros. Y Tomás, me imagino la cara de Tomás, alucinaba. Era verdad, qué horror, dije que no creía. Y no solo, le dice Jesús, Tomás, ven, mete tu dedo en el agujero de mis clavos y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué va a decir Tomás? Queridos hermanos, esa expresión que desde hace un año estoy diciendo yo en la consagración. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Se convierte en una proclamación de la divinidad de Cristo, en un acto de adoración. Y cuando llega Jesús a Betania para el tema de su amigo Lázaro que estaba enfermo y que ya había muerto, se acerca Marta y le dice a María, está aquí el Señor y te llama. Y Jesús en 2 segundos les va a demostrar que es el Señor. Cuando delante de la tumba le va a decir, Lázaro, sal fuera, yo soy el Señor de la vida y de la muerte. También aquí, cuántas oraciones de la iglesia dirigidas al Señor. Señor nuestro Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Cuántas oraciones de la iglesia en todas las lenguas y sobre todo en latín utilizan este Kyrie, Señor en vocativo, es una exclamación, Kyrie, Señor. La Sagrada Escritura y el Evangelio llaman también Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, Hijo de Dios se utilizaba para profetas, reyes, era un título así como especial, pero no necesariamente hijo en el sentido estricto de la palabra. Pero encontramos la confesión de Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los apóstoles con los decires y diretes. Pues unos dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres uno de los profetas. Yo me imagino. Segunda pregunta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ojalá que nos pusiéramos esta pregunta nosotros, peregrinos virtuales y reales. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces contesta Pedro, tú eres el Mesías. Mesías, que significa el ungido. Queridos hermanos, ¿se acuerdan que Samuel ungió a David? ¿Se acuerdan que en la Sagrada Escritura hay cantidad de ungidos?
profetas, reyes, piedras, estelas, altares, ungidos. Pedro va a confesar, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús va a reaccionar con mucha seriedad y le va a decir, Pedro, esto no lo dices por ti mismo. Es imposible a un hombre conectar Jesús de Nazaret con el Mesías, el ungido de Dios, que es Hijo de Dios vivo. Caramba, 3 nombres gigantescos en una persona de carne y hueso que estaba delante de ellos. Pedro, esto no lo dices por ti mismo. La carne y la sangre no te pudieron haber revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, Jesús asume su divinidad, reconoce y acepta lo que está diciendo Pedro y le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que ates en la tierra atado será en el cielo, lo que desates en la tierra desatado será en el cielo. Queridos hermanos, aquí tenemos al Hijo de Dios, Mesías, ungido, el Mesías. Y van a condenar a Jesús por esa razón. Se presenta al sumo sacerdote lleno de un fariseísmo y de una hipocresía verdaderamente demoníaca y le dice, a ver, te conjuro a que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, sabiendo que se echaba la soga al cuello, sabiendo que lo iban a condenar y que para eso había venido, les dice, tú lo has dicho, soy el Hijo de Dios. Queridos hermanos, tenemos 2 teofanías, 2 manifestaciones de Dios en el Evangelio gigantes y hermosas que ya hemos visto de algún modo y vamos a seguir viendo. El bautismo de Jesús y la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Y en las 2 se oye una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz de Dios Padre que a nosotros nos está diciendo y declarando que Jesús es su Hijo amado, y a Jesús le está diciendo, Hijo, te amo. Gracias, Hijo, por tu obediencia. Gracias, Hijo, por ser mi revelación, mi transparencia ante los hombres. Tenemos esas 2 grandes teofanías y manifestaciones de Dios en los evangelios. Termino, queridos hermanos, con Cristo Mesías. Cristo, Christos, en griego significa Mesías, el ungido. Y como ya les dije, en el Antiguo Testamento hay muchas unciones. Se usaba el aceite y ungían, era un modo de consagrar. A mí también me ungieron, así nos consagran sacerdotes por la imposición de las manos del obispo y por la unción de nuestras manos, que quedan consagradas al servicio de Dios, la unción, el ungido. Pero el ungido por Dios no es ungido con aceite, es ungido con el Espíritu Santo. Por eso una de las grandes profecías mesiánicas de la venida del Mesías es esta: el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar a los pobres la buena nueva, para curar a los enfermos, para devolver la vista a los ciegos, todas esas cosas que Jesús hace, porque es el ungido de Dios, tiene el Espíritu de Dios sobre sí para poder realizar las obras de Dios. Queridos hermanos, podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero veo que el tiempo se nos escapa, no sé qué pasa. Quiero recordarles un episodio importantísimo. Ya hablamos de Cristo, Mesías, Hijo de Dios,
Jesús Salvador. Cuando Jesús hace en el capítulo 6 de San Juan la multiplicación de los panes y sacia a una multitud inmensa con los panes, al día siguiente la gente lo está buscando, claro, pan gratis, imagínense. Y Jesús les dice, vosotros me buscáis no porque creéis en mis obras, sino porque habéis comido hasta saciaros. No me busquéis por el pan, buscadme por la fe. Lo que Dios quiere no es que os acostumbréis al pan, sino que creáis en el Hijo del Dios que soy yo. Que creáis. Queridos hermanos, toda la revelación de la Biblia, todo el Antiguo Testamento está apuntando a la venida del Hijo de Dios en carne. Por eso ahora estamos en el umbral de la encarnación, estamos hablando de estos títulos, estamos solo declarando que viene la luz que anunciaron los ángeles aquí, que resplandeció delante de los pastores. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón a la fe en Cristo, abramos nuestra alma a Dios que quiere entrar por la fe. Y si es necesario, pongámonos de rodillas con humildad para decirle a Dios, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, eres tú el enviado de Dios, te amo, confío en ti, sálvame. Vamos a terminar aquí nuestra catequesis. Me ha gustado seguir un poco. Les dejo unos momentos de reflexión, de oración personal. Me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿Cuál es el título con el que más me gusta a mí dirigirme a Jesús? ¿Cómo hablo yo con Jesús? Maestro, Señor, Salvador, Jesús, Jesucito. ¿Cuál es el título? María Magdalena tenía su título, Rabboní, mi maestro, el mío, el que ha sido parte de mi vida, el que me está transformando. ¿Cuál es el título con el que tú te encuentras con Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? Revelación y transparencia del amor de Dios. Les dejo unos minutos de reflexión, de oración, y así nos preparamos para la Santa Misa. De que soy amado, que estoy amado.